Muy buenas tardes a todas y a todos. Continuando con la charla que nos ocupa el día de hoy relativo a la ejecución de las sentencias y habiendo, perdón, habiendo hecho los agradecimientos correspondientes al señor presidente, doctor Ricardo Sodi Cuellar, por la oportunidad otorgada a la suscrita para poder platicar con ustedes en relación a este tema, al magistrado consejero Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, a la compañera, a nuestra querida consejera Cristel Junuen, a los integrantes del consejo, a nuestro director de la Escuela Judicial, a nuestra visitaduría civil, y a todas aquellas personas que tuvieron a bien tener parte o pedir a la suscrita platicar con ustedes. Continuaremos en el entendido, como se los expliqué y se los hice patente en la ocasión anterior, estos flujogramas sobre los cuales nos vamos a basar para continuar con nuestra charla y para efecto de que sean más ilustrativos y sobre todo mayormente entendible el tema para ustedes, no son exclusiva autoría de la suscrita, lo reitero, y agradezco a mis apreciables compañeros jueces que a quienes les correspondió el análisis de esta fase respectiva, en la elaboración de los mismos y que nos permitan utilizarlos en estas capacitaciones, porque pues son de suma importancia darles el crédito a ellos, primeramente porque fueron quienes tomaron el tiempo de elaborarlos en forma conjunta con todos los que tuvimos la oportunidad de integrar la comisión correspondiente, pero a su vez poderlos traer hacia ustedes. Y con ello, entonces, solamente reiterarles dos cuestiones que advertimos en la ocasión anterior. Me parece que dimos lectura a los primeros artículos de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y dentro de estos artículos causa evidente importancia y relevancia hacer ver lo que ya platicábamos al inicio de esta conversación y que es pugnar por encontrar las alternativas que sean más amables, que puedan realmente lograr un efectivo acceso a la justicia, tutelando el mandato constitucional contenido en el artículo 17 y sobre todo porque ello involucra para todos nosotros el poder, para nosotros como autoridad y para las personas justiciables, el poder dar efectivo cumplimiento a las resoluciones que se emiten. Y como lo advertimos en la vez anterior, voy a únicamente a referirme a las fracciones números 2, 3, 4 y 5 del artículo 980 del Código Nacional, en las que efectivamente se habla de estos principios de idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad, la celeridad y la buena fe y la lealtad procesal. En particular quise iniciar hablando en relación a estos principios, porque en virtud de ellos es que nuestro nuevo código trata de que las resoluciones sean efectivamente cumplidas y que deje de ser un tema pendiente que se tiene en la Administración de Justicia. Es algo que no podemos nosotros olvidar, que no podemos pasar por alto y que todos los que estamos involucrados dentro de estos procesos advertimos, y lo platicábamos ya en la ocasión anterior, que en la generalidad de los casos hay mucho conflicto, mucho problema para poder dar un cumplimiento efectivo a las resoluciones. Entonces, en virtud de esta adecuación que hace el Código Nacional, involucrando
la celeridad en la ejecución de las sentencias o los convenios, y asimismo al hablarnos de la buena fe y la lealtad procesal, pues creo que involucra uno de los grandes tópicos en relación o en virtud por los cuales no se puede dar debido cumplimiento a las sentencias, tal como la parte vencedora hubiese querido, y sobre todo dentro de los tiempos que la ley marca. Entonces, en relación a estos principios, es importante, no quise invocar la fracción primera porque la fracción primera nos habla sobre el cumplimiento voluntario. Sin embargo, el cumplimiento voluntario involucra una cuestión de suma importancia porque aquí la parte vencida, se tiene que buscar que la parte vencida deje de implementar estrategias legales que solamente obstaculizan un proceso en el cual ya se dirimieron todos los puntos en conflicto, y por ello es que se dictó una sentencia que tiene toda la fuerza legal para ser cumplida, y sin embargo nos encontramos con las circunstancias no, no gratas para la parte vencedora, en el sentido de no poder hacerlo y de encontrarse inmersa en procesos largos, tediosos, y que frustran el verdadero acceso a la justicia, que es lo que tanto se busca. Entonces, para no hacer esto pesado, recordemos entonces que otra de las cuestiones que nuestro actual, bueno, que el próximo Código Nacional a implementarse vislumbra también es en esta línea de tutela judicial y efectivo acceso a la justicia, el que ya en los incidentes que se lleguen a promover se busque como menor trámite la cuestión de la notificación. Ustedes recordarán que vimos una pequeña tablita en la cual efectivamente ahora el artículo 980 nos dice que podrá hacerse en términos del artículo 981 nos dice que si es un tiempo mayor a los 3 meses, sí se deberá de notificar al ejecutado, pero si es menor a no. Entonces, esta es otra de las bondades de las cuales también otorga el nuevo Código Nacional para las partes que se encuentran inmersas en esta parte del proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos que una vez que se lleve a cabo, ya sea que se notifique, se lleve a cabo todas las actuaciones correspondientes y tanto como carga procesal de la parte actora, porque sí quisiera yo ser muy enfática en el sentido de que en ocasiones la parte actora está ya en un punto tal de desesperación que ya dice, ya todo, yo porque tengo que estar buscando al demandado, tú ya tenías el domicilio procesal que está autorizado en auto, si era la lista y el boletín, ¿por qué no le notificas ahí? ¿Por qué tengo que estar mandando exhortos? ¿Por qué tenemos que estar mandando oficios de búsqueda? ¿Por qué tenemos que estar perdiendo tanto tiempo cuando yo ya gané el juicio y ahora lo que requiero es que mi sentencia sea debidamente cumplida? Entonces, aquí debemos nosotros de ser muy claros entre lo que es la carga procesal de las partes y lo que a nosotros como autoridad jurisdiccional nos corresponde. Y justamente por eso les hablaba yo que debe de haber una cooperación bien entendida en el estricto y legal sentido de la palabra entre entre las partes usuarias, los justiciables y el órgano jurisdiccional, porque aquí tanto unos como otros debemos de buscar que efectivamente se pueda llegar al cumplimiento de esta sentencia. ¿Eso cómo será? Pues entonces la parte interesada
tendrá que proporcionar al órgano jurisdiccional todas las herramientas legales necesarias para que se pueda lograr la notificación, si es que así se requiere porque ya pasaron más de 3 meses, ¿no? Pero en caso de que no sea así y que haya un transcurso, un lapso menor a los 3 meses, pues entonces ya se generaría, puesto en el artículo 993, que nos habla de la audiencia de cumplimiento, ¿no? Voy a compartirles esta presentación, como les reitero, nos va a dar a nosotros oportunidad para que podamos tener en una vista un poquito más, más clara y que nos permita sobre todo, pues visualizar de manera práctica. Aquí está. Ok. Estamos ya visualizando entonces lo que yo les estoy compartiendo en la pantalla y como les refería yo hace un momento, cuando nosotros ya entremos en esta nueva dinámica en la cual pues va a ser de mucha utilidad el que ya no se tenga que notificar a la parte ejecutada. Esto también involucra que la parte vencedora no deje pasar un lapso de tiempo considerable. Entonces también esto va a obligar a que los juicios no se queden dormidos y que las partes interesadas, que son a quienes les corresponde instar al órgano jurisdiccional, pues de la celeridad respectiva para efecto de que se continúe y no tengan que entrar dentro de la posición relativa a un plazo mayor a los 3 meses, en donde involucra una cuestión de trámite que hace gravoso el lograr la obtención de esta ejecución de sentencia, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el supuesto, ya sea que se notifique o que no. Entonces, daremos cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 993. Y este artículo nos habla sobre señalar la fecha de audiencia de cumplimiento dentro de los 10 días. En esta audiencia es otra de las particularidades que ahora incluye el Código Nacional, porque anteriormente no existía, ¿no? Entonces, en esta audiencia, ¿qué es lo que se pretende o cuál es lo que se busca? Pues que se pueda atraer a ambas partes y lleguen a un acuerdo sobre el cumplimiento de sentencia. Yo sé que muchas personas dirán, oye, pero si yo ya fui el vencedor, yo ya logré que en la sentencia se ejecute y se obligue al vencido a lo que yo ya gané dentro de un proceso. Sin embargo, ya lo hemos dicho en múltiples y reiteradas opiniones, que desafortunadamente cuando llegamos a esta parte, se crean muchas estrategias legales que obstaculizan el debido cumplimiento. Entonces, creo que esta particularidad que ahora agrega el Código Nacional es justamente para evitar que sigan con ese tipo de cuestiones, puesto que una vez que en la audiencia se logre un acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia y que debe de quedar muy claro que aquí este es un acuerdo, no va a ser un convenio, no va a ser en el que pueda derivarse otras cuestiones, sino simplemente es un acuerdo en donde la parte demandada o la parte ejecutada o la parte vencida diga, bueno, mira, vamos a suponer que es la entrega de un inmueble, quizá no te lo puedo entregar en este momento, pero te pido que me des una semana para poder desocupar, para poder sacar todas mis cosas y entregarte el inmueble en la forma en la que fue ordenado. Por un ejemplo que se me ocurre y que me viene en este momento.
pero pues habrán muchas otras circunstancias sobre las cuales pueda llegarse a ese acuerdo. Una vez que se llegue a este acuerdo, pues obviamente el proceso de ejecución concluye, que eso es lo que nos indica este puntito rojo, y ahí concluye. En caso de que lleguemos nosotros a la circunstancia de que en el cumplimiento voluntario y en el acuerdo no lo haya, entonces a lo mejor pueden darse dos cosas. Ya sea que en la audiencia la parte ejecutada se niegue a llegar a algún acuerdo o simple y sencillamente no comparezca. Entonces, ahí pues se tendrá que declarar la preclusión de los actos que no se llevaron a cabo y procedemos entonces a la ejecución forzosa. Compañeros de la subdirección, ¿sí? Me parece que quieren hacer algún comentario. O creo que su micrófono se quedó aquí. Dicen que la tecnología no tiene palabra de honor. Bueno, continuamos entonces con nuestra charla. Y les decía yo, en dado caso de que se dé el supuesto de que en esa audiencia comparezca el ejecutado, pero no hay acuerdos, o se dé el otro supuesto de que no comparezca, pues entonces se tendrá que declarar la preclusión en ese momento y se procederá ya a la ejecución forzosa, ¿no? Entonces aquí, pues ya nosotros entraremos en el caso específico particular. En este pequeño diagrama, nosotros podemos observar aquí que vamos a hablar ya en lo que refiere a la cuestión de la solicitud de rendición de cuentas. Ahorita vamos a ir analizando en cada flujograma de manera específica las cuestiones que podemos nosotros atender o que debemos atender dentro de este proceso de ejecución. Entonces, obviamente, si no hubo ese acuerdo o se declaró la preclusión porque ante la incomparecencia del ejecutado, pues procederemos entonces a la solicitud de atender la solicitud, en este caso, de rendición de cuentas. En esta solicitud se dará vista por 6 días a las partes, ¿no? Y se verá si se rinden las cuentas o no. Si se rinden las cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues entonces se presentarán todas aquellas aclaraciones, objeciones o todo aquello sobre lo cual no se consiente o no se especifica que se adecue a lo que se está requiriendo, ¿no? Y por el otro lado, en dado caso de que no sea así, entonces se despachará la ejecución y en ambos supuestos, ustedes lo pueden ver aquí en el diagrama, concluye el proceso, ¿no? Eso quiere decir que pues lo que sigue es que se despachará la ejecución, tanto en uno como en el otro, ya sea que se presenten las objeciones respectivas o que no se rindan las cuentas, se despachará la ejecución y entonces el proceso concluye. Ahora, si se despacha la ejecución, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces será posible que dentro de esas objeciones o dentro de esas afirmaciones, esas manifestaciones, el ejecutado esté impugnando cuál es el monto que se va a emitir sobre la ejecución. Bueno, pues entonces tendrá tanto en un caso como en el otro, ya sea que así lo impugne o no, se tendrá que llegar a la resolución correspondiente y ahí concluirá nuestro proceso de ejecución. Todo esto, como les pedía yo la vez anterior, lo debemos de ir revisando, no obstante que aquí en este diagrama sea un poco más accesible y más fácil, lo debemos de ir analizando con cada uno de los preceptos legales. Sin embargo, no quiero hacerles tediosa esta plática leyendo únicamente cuestiones del código, pero sí será importante que de vez en vez nosotros acudamos a analizar los términos en los cuales está redactado nuestro código para efecto de ir viendo
qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, cuál es el procedimiento que va a pasar en cada una, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por cuanto a este procedimiento, bueno, ya pudimos ver qué es lo que pasa y qué es lo que nosotros podemos hacer. En términos del artículo 980, volvemos otra vez al punto del 981, a la notificación, pero aquí ya estamos hablando de un incidente, ¿no? Aquí ya nos vamos a ir, ya vimos todo lo que pasa en cualquier etapa de la ejecución. Lo primero es, se notifica o no se notifica. Una vez que esto sucede, entonces se emite el acuerdo en el cual se va a señalar la audiencia respectiva y sobre los acuerdos, la incomparecencia, la preclusión, la ejecución. Pero aquí entonces nosotros acabamos de ver hace un momento en relación a la rendición de cuentas. Pero ahora en este diagrama lo que yo les muestro es la ejecución forzosa de incidentes. Quisimos hacerlo de esta forma, dado que era un poco confuso, y en la cuestión de los flujogramas, no de la legislación, sino de poder elaborar los flujogramas, y por eso se elaboraron en relación al inicio de cada uno. Todos van a empezar igual, es con la solicitud, atendiendo a la solicitud de la parte vencedora, se notificará o no, dependiendo del plazo que haya transcurrido, y una vez que sea señalada la audiencia correspondiente, haya acuerdos o la incomparecencia en la preclusión, se procederá a la ejecución forzosa. Ya vimos la cuestión de la rendición de cuentas, ahora veremos en la ejecución de sentencias, de incidentes, perdón. Y aquí, en la ejecución de los incidentes, es dable y es muy importante señalar que la parte interesada nos tiene que proporcionar forzosamente una plantilla sobre la cual base su petición, porque de otra manera, aunque es una obligación del órgano jurisdiccional verificar si esa petición está adecuada o no conforme a la ley, conforme a lo que ya fue condenado el ejecutado, no menos cierto es que tendrá que ser esa decisión por virtud de la plantilla, de la planilla, eh, de la cuantificación que se nos proporcione, para que en base a ello la autoridad jurisdiccional pueda decidir si efectivamente procede o tendrá que regularla, o definitivamente no procede la liquidación de la parte contraria, ¿no? Entonces, ya hablando aquí de la cuestión de la ejecución de los incidentes, pues el trámite no cambia mucho. Insisto, todos van a tener un inicio que es la cuestión de la notificación, pero aquí, una vez que ya está presentada la liquidación, que ya está presentada ante la autoridad jurisdiccional la plantilla respectiva, entonces se va a dar vista a la parte condenada por 3 días, y una vez que esta vista se desahoga o no, el juez decidirá, ¿no? Ustedes lo podrán observar aquí en este diagrama. Se da vista a la parte condenada. Si se opone, si no se opone, el juez emitirá la resolución respectiva. Pero si se opone, entonces dará vista con esa oposición a la parte vencedora, y a los 3 días siguientes el juez resolverá. Aquí ustedes pueden ver que no tenemos mayor conflicto. Creo que es muy similar a lo que ya se venía haciendo, salvo por los plazos que tenemos, que son ahora más rápidos, que tendrán que hacerse de una manera, salvo la audiencia, que tendrá que generarse en los 10 días, pero ya cuando se da vista son 3 días, se opone o no se opone. Si se opone, serán otros 3 días para la parte ejecutante, y en caso de, el juez va a resolver dentro de los 3 días siguientes. Y con ello, pues concluye nuestro proceso.
Ahora veremos lo relativo Creo que sí está compartiéndose, me parece que sí se está viendo. Nuevamente volvemos a ver aquí nuestro inicio es atendiendo a la solicitud, te notifico, no te notifico, continuamos con la generación de la audiencia, se lleva a cabo los acuerdos, no se llevan a cabo la preclusión y entonces ya procederemos a la ejecución forzosa. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros ver en términos de lo dispuesto aquí, quisiera yo hacer un poquito de énfasis, porque creo que es en lo que mayormente siempre nos vemos un poquito involucrados con la falta de cumplimiento de esto que es en la entrega de un bien inmueble. Entonces, nosotros lo advertíamos ya en la plática anterior en nuestro código actual, en donde decía el precepto legal que se invocó que debe de ser la entrega inmediata, ¿no? Decía inmediatamente, se entregará inmediatamente. Y platicábamos también que pues esto no siempre se lleva a efecto por la obstaculización que muchas veces existe dentro del propio proceso de ejecución y en virtud de ello, entonces, pues tenemos ese problema porque viene aquí la circunstancia en la cual dices, oye, y ya promoví, ya hice esto, y ahora ya me están promoviendo incluso pruebas, otras periciales, ya quieren hacerte ver que el inmueble al cual se condenó la entrega ya no es el mismo, que ya es otro. Lo veíamos en la ocasión anterior que incluso se llega al punto de que cambian la denominación de las calles, cambian la nomenclatura, ponen otro tipo de cuestiones en las cuales quieren o pretenden dar a entender que la identidad del inmueble ya no es el mismo y que por lo tanto pues se está llevando la ejecución sobre un inmueble que no corresponde. Entonces, aquí pues podemos nosotros advertir que sí, efectivamente, hay un tipo de circunstancia que obliga a que pongamos mayor atención y nuevamente aquí yo creo que esto tendría que ver mucho con el principio que hablábamos hace un momento de la lealtad procesal, ¿no? En primera, porque pues nosotros tenemos que trabajar por bien del justiciable. El justiciable es el que tanto al postulante como al órgano jurisdiccional encomienda su asunto para poder encontrar una solución a su conflicto. Ya la tuvo, ya fue vencedor y ahora, ¿cómo obtengo lo que ya gané? Y aquí entonces estamos nosotros con la circunstancia en la cual efectivamente decimos, sí, ok, ya ganó, y ahora ¿cómo le va a hacer? ¿No? ¿Cómo es cómo se va a lograr que logre ver satisfecha su petición? En este tipo de ejecuciones, el artículo 993 del Código Nacional dice que cuando se pida la ejecución de una sentencia ejecutoriada, la autoridad jurisdiccional señalará fecha única e indiferible en el plazo de 10 días para la celebración de la audiencia de cumplimiento, que contará con dos etapas: la etapa de cumplimiento voluntaria y la etapa de ejecución forzosa. Ahí, en este precepto legal, también nos refiere de qué forma se va a llevar a cabo la audiencia, ¿no? Y ya dice que se va a declarar la apertura para el cumplimiento, se iniciará con los acuerdos, o en dado caso con la incomparecencia para declarar la preclusión de quien no comparezca, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, dice, seguidamente se dará lectura a los puntos resolutivos
de la sentencia ejecutoriada de qué se trata. Y aquí es entonces a donde vamos a atender a lo que ya todo un juicio se llevó a cabo, en todo un juicio se proveyó, se probó, se juzgó, y entonces eso nos va a dar pie a nosotros a tener mucho cuidado, a no caer en esas estrategias legales en las cuales nos van a llevar a hacer tedioso este proceso de ejecución, que es lo que actualmente acontece. Creo que esta nueva regulación nos va a permitir que en esa audiencia, efectivamente, al momento de que inicia, se da cuenta con las personas que comparecen y todo, este punto en relación a la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia ejecutoriada es la clave para que nosotros podamos continuar con la etapa respectiva que es la ejecución forzosa. Anteriormente ustedes me pueden decir, bueno, cuando ya la sentencia estaba en etapa de ejecución, yo únicamente acudía y no perdamos de vista que estamos ahorita en la cuestión de la entrega de un inmueble, ¿no? Yo solamente acudía y te decía, ¿sabes qué? Ya se le notificó a la parte vencida el plazo voluntario en el cual tenía que hacer la entrega. Ya feneció, no lo ha hecho, entonces en la vía de apremio ordena su ejecución. Y generalmente esto se hace mediante un auto en donde efectivamente se dice que no se dio cumplimiento en el plazo voluntario, por lo tanto, se turnan en vía de apremio y ejecución de sentencia, se turnan los autos al actuario correspondiente para efecto de que dé cumplimiento a los puntos resolutivos contenidos en la sentencia de fecha X. Y decían, eso era más fácil, ¿no? Porque yo nada más acudía ante ti, te lo pedía, inmediatamente tú lo acordabas y, se generaba la cita con el actuario correspondiente y acudíamos a hacer la entrega. Ahora me vas a señalar una audiencia dentro de 10 días y en esos 10 días todavía le vas a dar oportunidad a esta persona para que venga o no venga, para que se pronuncie o no se pronuncie, y entonces son 10 días más para mí, ¿no? Y aparte de todo, si no hay un acuerdo en relación a la ejecución, vas a ordenar la ejecución forzosa, entonces eso que ya estaba zanjado dentro del proveído de la ejecución de la sentencia, ahora se prolonga con esta audiencia que se tiene que dar dentro de 10 días. Sin embargo, aunque pareciera que esto es más tardado, quiero que no pierdan de vista que una de las características de este código es justamente pugnar por la cuestión de los medios alternos de solución a los conflictos. Al final ustedes me van a decir, bueno, o sea, aquí el conflicto ya se resolvió. Yo lo que quiero ahora, parte vencedora, es que se ejecute y que me dé lo que ya gané. Sí, pero entramos en una dinámica en la que, si bien hay nuestro código procesal tenía en ese sentido ya inmediatamente irnos a la veda de premio sin más nada, aquí ahora lo que quiere dar oportunidad al generar esa audiencia es justamente a que comparezcan y el otro se comprometa y diga, en este momento no te lo puedo entregar, pero dame una semana, etcétera, y ahí haya un acuerdo. Pero si no hay acuerdos, incluso la parte vencedora ahí puede decir, ¿sabes qué? No. O sea, a ti te dieron un plazo de 8 días, generalmente son los que se conceden para el cumplimiento voluntario de la sentencia. Entonces, ahorita no me puedes decir con que quieres otros 8 días o quieres un mes o X cantidad de tiempo, porque únicamente lo que haces es estar generando el retraso en el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada a la que forzosamente se tiene que respetar
y tú tienes que cumplir. Entonces, esto es lo que pudiera parecer que obsta y que obstaculiza, ¿no? La debida ejecución de las sentencias. Entonces, posiblemente aquí nosotros tengamos una pequeña discordancia, ¿no? En relación a lo que nuestro nuevo código plantea, porque al final, como ustedes lo pueden ver en este diagrama, al final, comparezca o no, haya acuerdos o no, se va a llegar a la ejecución forzosa, ¿no? Y por el otro lado, la cuestión relativa a que si hay un acuerdo sobre el cumplimiento de la sentencia y que ahí concluye el proceso de ejecución, no, o sea, se supone que ahí debería concluir, pero ¿qué pasa si uno de los acuerdos para el cumplimiento de la sentencia es que me des una semana, X cantidad de tiempo más para poderte entregar el inmueble y no lo hago? ¿A poco ahí ya no puedo hacer yo nada? No, pues obviamente que tendríamos que proceder a la ejecución forzosa, ¿no? Y es más tiempo, ¿por qué? Porque ya no solamente fueron los 10 días de la audiencia, que se generaron para la audiencia, sino que también ya es el X tiempo que le otorgaste a la parte vencida para que diera cumplimiento, y aparte no lo dio y ahora todavía tú vas a ordenar la ejecución. Entonces, por eso es que muchas opiniones en este sentido son que es hacer más tardado el proceso de ejecución, pero yo lo que creo es que si al final lo que nosotros debemos y vamos a hacer es adecuarnos al cumplimiento de esta legislación, de este código, pues simplemente generar las herramientas, los procesos y las decisiones que generen menos gravedad y menos tiempo. Aquí va a ser un sí o sí, tengo que generar la audiencia 10 días, ¿no? Entonces, pues, esto va a ser mayor carga de trabajo para los juzgados. Sin embargo, algo que se sustanciaba en un proveído y en donde ya se ordenaba que se turnaran los autos al actuario, pues ahora lleva todo este proceso en el cual, le digo, en muchas opiniones es que va a ser más tardado. Sin embargo, creo que volvemos al punto de la cuestión de la tutela judicial efectiva que quieren ejercer con la creación de este Código Nacional, y que es otorgarle todavía a la parte vencida, no obstante que ya tuvo todo un proceso para probar, para etcétera, darle más tiempo para cumplir, pero aquí tratemos de ser optimistas en el sentido de que al momento de que se genere esa audiencia, vamos a lograr el acuerdo sobre el cumplimiento. Y ahí entonces es en donde podemos encontrar la oportunidad, el área de oportunidad para todos los involucrados, con la finalidad de que el proceso efectivamente concluya en esta parte, ¿no? Concluya aquí, cuando hay el acuerdo sobre el cumplimiento. ¿Qué es? Ok, tú parte vencida, ya parte ejecutada, te estás comprometiendo al cumplimiento de la sentencia en los términos en los que quieres. Tú, parte vencedora, estás otorgando la oportunidad para que se haga. Quizá a lo mejor puede ser que la parte vencida diga necesito un mes, la parte vencedora diga no, te doy una semana, ¿no? Bueno, se logra el acuerdo, porque al final, pues, ¿cuál sería el pretexto o el único pretexto que pudieran poner que podrían tener o poner para el cumplimiento? Pues que tienen que sacar sus cosas o tienen que hacer ciertas circunstancias relativas al inmueble. Bueno, creo que eso no le lleva más de una semana, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros podríamos obtener en el momento, incluso ya dictar las medidas respectivas
para que se señale una fecha específica para el cumplimiento y en esa fecha específica se genere la cita con el actuario correspondiente y que incluso se haga el apercibimiento de acudir con la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. ¿Por qué? Porque aquí ya no nos vamos a estar esperando a que vayan con el actuario, no me quiso entregar, no había nadie y pues ya no puedo hacer nada, me abstengo, me voy, me genero otra nueva cita y se pasa otro mes y se pasa otro año, ¿no? En estos trámites. Entonces lo que se puede hacer es se genera en ese momento del acuerdo, y esto yo ya me estoy adelantando un poco quizá a lo que tanto los postulantes como nosotros como autoridad podemos lograr en el momento de ese acuerdo es que se genere una fecha específica para la entrega, ¿no? Y entonces, una vez que se genera, agendas con el actuario en ese momento, o sea, no le dejo yo en el acuerdo así de, y entonces ve y saca la cita. No, en ese momento la propia autoridad te da la fecha ya generada en la agenda del actuario, ¿sí? Fecha y hora e incluso en ese momento también se te dan los oficios para la fuerza pública, para efecto de que ya tu diligencia esté debidamente preparada en caso de incumplimiento y esto será un apercibimiento que se le va a dar al demandado. A ver, demandado, ¿ya te comprometiste? ¿Ya lo vas a hacer? ¿Lo vas a cumplir en esta fecha? ¿Sí? ¿Ya están todos de acuerdo? ¿Ok? Entonces ahora se te hace el apercibimiento que de no cumplir en lo que tú ahorita te estás comprometiendo, ¿eh? Porque ya no es de que, ay, no, si quiero, no quiero, no. Tú te estás comprometiendo, lo vas a cumplir. ¿Ok? Entonces, tienes el apercibimiento que de no cumplir en la fecha y en la hora, fecha y circunstancia, momento y lugar en el cual se va a llevar a cabo la diligencia, pongas pretextos, lleves a cabo estrategias que obstaculicen, etcétera, se va a proceder a la ejecución forzosa e incluso ya se irá con la fuerza pública. Y ya no hay vuelta atrás, se ordenará también el rompimiento de cerraduras y en ese momento la parte vencedora llegará con todas las herramientas necesarias y suficientes para poder cumplir con esta encomienda, ¿no? Y entonces pues ya no hay de que genere otra cita, que me abstengo, que no se pudo, que llegamos y se amotinaron, etcétera. Obviamente ahí nuevamente yo pido siempre eh, que de una manera adecuada, legal y coordinada, la parte interesada ya tenga debidamente preparada su diligencia, ¿sí? Les ponía yo en la ocasión anterior que charlábamos un ejemplo de cuando van, es un inmueble de una superficie muy grande, y una parte de ese inmueble ya está ocupada por otras personas, eso que puede generar al momento de poner en posesión del inmueble al ejecutante. Ah, pues que estas personas se organicen, estén ahí ya haciendo ciertas cuestiones tendientes a obstaculizar la diligencia, etcétera. Bueno, pues ya deben de llevar a cabo o ya deben de llevar debidamente preparada la diligencia con el apoyo respectivo para que puedan entonces llevarla a cumplimiento, ¿no? Porque si dicen, híjole, es que ya sabíamos que iba a haber personas ahí, si ya sabíamos que, ¿por qué entonces no llevaste la fuerza pública necesaria? ¿Por qué entonces, si ya sabías que iba a estar cerrada la reja, la chapa, el portón o el lugar de acceso, ¿por qué no llegaste con tu cerrajero? ¿Por qué lo dejamos todo hasta el momento para ver qué es lo que pasa? No, señor. Si vamos a ejecutar, es porque ya vamos a llegar con todo preparado, ¿sí? Y no vamos a detenernos por ninguna circunstancia. Insisto, de manera legal, de manera adecuada, todo esto tendrá que ir preparado para que no se caiga en ningún tipo por parte de la autoridad de responsabilidad y por parte del ejecutante de abuso o exceso en la petición de su derecho. Entonces, eh, llegamos al punto en el que esta audiencia que dijimos 10 días, pues quizá va a ser o no, o más bien tendremos que hacerla
que sea más benéfica para nosotros y que sea efectiva. Tenemos que lograr que sean efectivos los tiempos que ahora se plantean para que eso que nosotros pensábamos que antes era más rápido porque era un simple auto donde se ordenaba y se turnaban los autos, bueno, sí, pero el auto puede salir el día de hoy, ¿sí? Pero la cita para la diligencia con el actuario, da la carga de trabajo que hay en todos los órganos jurisdiccionales, no es solo uno, todos tienen una gran carga de trabajo. Los actuarios te van a dar una fecha que no será necesariamente al otro día ni a la siguiente semana. En ocasiones es hasta dentro de 15 días. Y aquí ya vemos que estamos ahorrando tiempo porque pues la audiencia es entre los 10. Y si no hay acuerdo o si hay acuerdo, inmediatamente yo voy a ir y voy a llevar a cabo a la siguiente semana la ejecución y ahí concluye, ¿no? Pero si nosotros nos quedamos con el sistema que actualmente rige, es sale, me acuerdo, me notifican, saco la cita con el actuario, llego con el actuario en la fecha que me dio, no encontramos a nadie, estaba cerrado el portón, no había acceso, no esto, no lo otro. Me abstengo y ya nos fuimos a una siguiente cita que no va a ser a los 15 días y ya estamos hablando entonces de un mes, ¿no? Y a la siguiente ocasión que vamos, resulta que ya se pararon o ya hay un grupo de choque ahí esperándonos para impedirnos llevar a cabo el cumplimiento. Entonces, todas estas cuestiones que son del trámite que actualmente se lleva a cabo, se va a ver colmado con la celebración de esta audiencia, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos advertir justamente la bondad de esta implementación de esta audiencia y sobre todo para la ejecución, cuando ya llegamos a la ejecución forzosa, ¿no? Y pues obviamente que esta incide ya en los incidentes, que ya lo veíamos hace un momento, en los tiempos, ¿no? Se da vista, se presenta la planilla, se da vista, no contesta, no contesta, el juez resolverá en 3 días, ¿no? Si son la ejecución de convenios, de laudos, de sentencias arbitrales, pues entonces ahí ya tendremos que estar a lo que dispone el artículo 986, ¿no? El artículo 986 dice, la ejecución de las sentencias arbitrales, los laudos, los convenios de mediación o transacciones extrajudiciales y los celebrados ante las autoridades administrativas correspondientes se hará por la autoridad jurisdiccional designada por las partes o en su defecto por la del lugar del procedimiento o la de la ubicación de los bienes objeto de ejecución a elección de la parte ejecutante. La ejecución de las sentencias y convenios en la vía ejecutiva se efectuará. Compañeritos de la subdirección, ¿nuevamente tienen encendido su micrófono? En general. Y bueno, entonces nosotros como podemos advertir, bueno, desafortunadamente esto va a quedar grabado, creo, ¿no? Pero bueno, como podemos advertir, les decía yo, el artículo 986 nos habla de la ejecución de las sentencias arbitrales, de los laudos, de los convenios, y dice que será por la autoridad jurisdiccional designada por las partes, o en su defecto por la del lugar de procedimiento, o la de la ubicación de los bienes objeto de ejecución, a elección de la parte ejecutante. El artículo 987 refiere que la ejecución de las sentencias y convenios en la vía ejecutiva se efectuará conforme a las reglas del juicio ejecutivo civil oral por la autoridad jurisdiccional que resuelve eso. Bueno, esto ya va en función más a la cuestión de la competencia de quién deberá resolver este tipo de sentencias, este tipo de resoluciones, pero al final aquí lo importante y creo que lo trascendente es que veamos en qué involucra el cambio del anterior código, o bueno, del código que actualmente rige para nuestra entidad y que en su momento será sustituido por nuestro Código Nacional
una vez que este sea implementado en cada entidad federativa. Miren, aquí en el artículo 994, que viene al tema por la cuestión de los plazos que comentábamos, dice que transcurrido el plazo para el cumplimiento voluntario y dictado el auto de mandamiento en forma si la sentencia condenara al pago de cantidad líquida, se procederá siempre y sin necesidad de previo requerimiento personal a la persona condenada al embargo de bienes en los términos previstos en el presente Código Nacional. Como les digo, lo que el Código Nacional ahora pugna o pretende es tratar de evitar ya mayor plazo de espera para efecto de que se lleve a cabo de manera adecuada el cumplimiento de la ejecución. Aquí quisiera yo ponerles en este recuadro. Aquí, en este recuadro, quisiera hablarles un poquito del proyecto de partición. Con ello, pues, daríamos paso a otro orden de ideas. Dejaríamos de lado ya un poco la cuestión de la entrega de los inmuebles, que sé que va a ser lo que va a generar muchísimas dudas y sobre todo lo que va a generar y qué es lo que más se debe de pretender es no solamente tener dudas o inquirir sobre qué se debe de hacer, sino que todos busquemos las soluciones adecuadas para caminar de manera adecuada en el logro de la debida cumplimiento de la ejecución de las sentencias. Esto nos involucra a todos. No solamente es parte de la autoridad, no solamente es parte del interesado, porque además, pues, no perdamos de vista que en un momento determinado todos podemos llegar a ser la parte vencedora en un proceso y lo que más quisiéramos es que esa sentencia que nos favorece sea debidamente cumplida. Entonces, no perdamos de vista que nosotros tendremos que tener bien claro la misión que nos corresponde a cada uno, a cada parte, pero que todo ello siempre va en pro de el verdadero afectado, que es el justiciable, que busca el efectivo cumplimiento de su sentencia. Entonces, bueno, pasaremos entonces ahora a los casos en donde se presenta un proyecto de partición. Les comentaba yo en la ocasión anterior que tuve una experiencia en algún órgano jurisdiccional al que fui adscrita, en donde llevaban ya tiempo los interesados sin lograr ponerse de acuerdo porque el proyecto, si bien ya había sido presentado, era una y otra vez modificado por ellos porque no se ponen de acuerdo, porque era una nimiedad por la cual dos de los hermanos no accedían a que se llevara a cabo esa partición, ¿no? Y sin embargo, al momento en que se llevó a cabo la audiencia correspondiente, y que esta es la que nos va a dar oportunidad ahora, la audiencia de ejecución, poder platicar con las partes, ¿no? Y en estos casos en particulares, ¿sabes qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya lleguemos nosotros a la cuestión de se notificó, no se notificó, se generó la audiencia? Ok, se presenta el proyecto de partición, ¿no? Si no condena, si el proyecto de partición dice la ley,
que se dará vista del proyecto por 6 días a los interesados. Y una vez generada esta vista, el juez resolverá la adjudicación. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Es un bien mueble? Pueden darse tres circunstancias, que sea sobre un bien mueble, un bien inmueble, o sea, sobre personas, que generalmente creo eso va a ir más enfocado a la cuestión de la materia familiar, pero bueno, lo vamos a tocar un poquito aquí. ¿Qué va a resolver el juez? ¿Cuál es el tipo de entrega a la que debe de condenar? Dice aquí en nuestro diagrama, si se presenta el proyecto de partición, la sentencia condena a dividir un bien común, ¿sí? Bueno, pues entonces tendremos que seguir acá con la cuestión de la resolución de la adjudicación correspondiente. Si no hay eso, pues aquí concluye el proceso, ¿no? Y hasta ahí. Pero vamos a ponernos en el supuesto que efectivamente es el que es más generalizado, ¿no? En donde una vez que se presenta el proyecto de partición y que obviamente en ese proyecto de partición ya se designó o se determinó quién será el partidor, ¿no? Entonces, pues el juez va a resolver. Dice, si el juez al momento de resolver la adjudicación es en relación a un bien mueble, se ordena la entrega del bien y, de ser el caso, mediante el medio de apremio conducente. Y aquí volvemos a la cuestión reiterada de que ya no vamos a estar con que te doy oportunidad, con que sí, con que no, no. Aquí es ya el cumplimiento de una ejecutoria y que sí o sí se tiene que llevar a efecto. Entonces, ¿me lo quieres cumplir? ¿No me lo quieres cumplir? Bueno, yo te apercibo ya con el medio de apremio para poder hacer efectivo mi mandamiento, ¿no? Es un bien inmueble, que era lo que ya nos entretuvimos un poquito antes, pues se procede a poner en posesión del bien a quien corresponda, y ahí si se trata de las personas, entonces el juez tendrá que dictar disposiciones conducentes para el cumplimiento. Aquí me voy a ir a casi ya la parte final de nuestro capítulo, que como yo les decía, esto ya va más enfocado a la cuestión de la materia familiar, pero está establecido precisamente en el artículo 1018, que dice, cuando la sentencia ejecutoria ordene la entrega de personas, la autoridad jurisdiccional dictará de inmediato los decretos para su debido cumplimiento, y contra dicha resolución no procede recurso ordinario alguno. Y aquí volvemos al punto de las resoluciones, lo leímos en el criterio federal anterior, y volvemos al punto correspondiente, ¿no? Que hay resoluciones que efectivamente todas aquellas que tienen al cumplimiento de la ejecución para ejecutar una sentencia no tienen recurso alguno. Diferentes a aquellas que sí permiten los medios de impugnación, como podría ser un incidente de liquidación en donde quizá una de las partes no quedó conforme con la regulación, o por ahí se les fue un error de cálculo en la cuestión aritmética, y entonces pues sí pueden promover el recurso correspondiente para efecto de que eso sea aclarado por el órgano superior de alzada, ¿no? Pero tratándose de estas determinaciones como la que al caso nos refiere, que es la entrega de personas, definitivamente prevé que no procede recurso ordinario alguno. Y cuando aquí se dice que dictará las disposiciones conducentes para el cumplimiento, dice este mismo precepto legal, además de las medidas de apremio previstas en este Código Nacional, la autoridad jurisdiccional podrá dictar las siguientes: orden de búsqueda dentro del domicilio en que se presuma se encuentra la persona que se pretende restituir, que precisa en su caso el rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública en estricto apego y requisitos y formalidades previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia. 2. Retención de pasaporte de la persona que se busca. Y 3. Solicitud de activación del protocolo nacional alerta Amber México en su caso, ¿no?
Entonces aquí en materia familiar es un punto delicado, no porque no lo sea en la cuestión de la entrega de un inmueble o de un bien mueble, pero es un punto delicado la cuestión de la entrega de personas porque involucra derechos tutelados que son importantes, que son delicados y que muchas veces aquí, por ejemplo, en la solicitud de la alerta AMBER, este, pues llegamos incluso a que se lleven a cabo algunas cuestiones ilícitas con menores, ¿no? Con niños, niñas, adolescentes. Entonces, es por ello que es muy específica la ley. En primera, en determinar que en contra de la resolución que ordene este cumplimiento, no cabe recurso alguno para evitar que haya estrategias legales que lo obstaculicen. Y por el otro, a estar muy pendiente de dictar las medidas necesarias para efecto de que no se vulnere ningún derecho fundamental, pero sobre todo se tenga en consideración siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y además para que no se vulnere también por el otro lado el derecho fundamental de la otra parte, ¿no? Entonces, por eso es que este es un punto específico que tomo de manera muy superficial y ligera por no ser una cuestión a la que tengamos que atender. Sin embargo, en materia civil también puede ser que de repente nos llegue a suceder una circunstancia similar porque las materias estén involucradas por alguna circunstancia y entonces pues esto creo que no está por demás hacerles énfasis en que hay un precepto legal que establece qué tipo de medidas son principalmente las que se deberán de tomar en un caso como este, ¿no? El artículo 1019 también nos refiere que todos los gastos y costas que se originan en la ejecución de una sentencia serán a cargo de la persona que fue condenada en ella. Y esta es otra de las partes por las cuales efectivamente también debemos nosotros de estar conscientes como parte vencida, parte ejecutada, de que hemos dado pie y ocasión a ser quienes tengamos que cubrir con todos los gastos que se generen y con todas las adversidades que pudieran ustedes, que pudieran pensarse, se han dictado en nuestra contra, simple y sencillamente porque tuvimos que llegar hasta una etapa de ejecución, cuando a ti de manera voluntaria se te otorgó un plazo para cumplir con una sentencia que ya está emitida, que ya adquirió la característica de ser cosa juzgada y que obviamente pues tenemos la oportunidad de que, perdón, ya no tuvimos nuestra oportunidad, ya no hay vuelta de hoja, se cumple sí o sí y tenemos que dejar de estar buscando estrategias legales que son tendientes a evitar que se cumpla con una sentencia firme. Entonces, aquí nosotros vemos otra de las consecuencias que son el generar esta cuestión. Y finalmente me voy a referir a los plazos, que son los necesarios para la solicitud de la ejecución de una sentencia. El artículo 1020 nos dice que la petición para exigir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales podrá ser ejercitada dentro de los siguientes plazos. 3 años para juicios ejecutivos orales, diversos especiales en materia civil y derivados de convenios de mediación extrajudiciales referidos en este código, salvo que la ley especial de donde surge el convenio prevea un plazo diverso. Fracción segunda, 5 años para los juicios ordinarios orales civiles. Fracción tercera, 10 años para el resto de las sentencias dictadas en diversos juicios, incluida la materia familiar. Y 4, los demás casos, los plazos que el presente Código Nacional establezca. Dice el artículo 1021. Los términos fijados en el artículo anterior se contarán desde la fecha de la sentencia o convenio, a no ser que en ellos se fije el plazo para el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso el término se contará desde el día en que se venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se tratare de prestaciones periódicas.
Solo la última resolución dictada en ejecución forzosa de una sentencia admitirá el recurso de apelación en el efecto devolutivo. El artículo 1022 dice que contra la ejecución de las sentencias, convenios judiciales, extrajudiciales y de mediación que alcancen categoría de cosa juzgada, no se admitirá más excepción que la de pago, transacción, compensación, compromiso en árbitros, novación, espera, quita y cualquier otro arreglo que modifique la obligación. Todas estas excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio y constar por instrumento público o por documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial en la audiencia de cumplimiento. Estas excepciones se substanciarán en la audiencia de cumplimiento de sentencia, con suspensión de la ejecución únicamente cuando se sustente en la prueba documental antes señalada. Todo el artículo 1023, todo lo que en este capítulo se dispone respecto de la sentencia, comprende el pacto comisorio expreso, las transacciones, convenios, laudos y aquellos que ponen fin a los juicios arbitrales, convenios judiciales y aquellos a que se refiere el artículo 471 de este Código Nacional. ¿Qué dice el artículo 471 del Código Nacional? Este precepto legal establece lo siguiente: las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los celebrados ante la Procuraduría Social o institución autorizada de la entidad federativa correspondiente, los convenios emanados del procedimiento de mediación o conciliación, incluidos los de mediación comunitaria de cada estado, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa o la legislación respectiva que señale la autoridad jurisdiccional o poder judicial de las diversas entidades, los convenios celebrados ante juzgado cívico o su análogo, tratándose de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos, los convenios de transacción, los laudos que emitan las propias procuradurías antes mencionadas y los laudos arbitrales o juicios de contadores motivarán ejecución si la persona interesada no intentare la vía de apremio. Entonces, el artículo 1023 es el último precepto legal establecido en el Código Nacional en relación a la cuestión de la ejecución de las sentencias, que está íntimamente relacionado con el precepto legal al que le acabo de dar lectura y en el cual se contienen los plazos sobre los cuales debemos estar muy pendientes para la petición respectiva y asimismo por parte del órgano jurisdiccional para saber si están presentado en tiempo o no. Y por eso es que les decía yo hace unos momentos que es muy importante observar que aun cuando pareciera más gravosa el tener ahora que señalar una audiencia a los 10 días, etcétera, esto también obliga a que la parte interesada no deje sus juicios pendientes y después estemos ya casi en el último día del vencimiento para el plazo para la ejecución o que incluso se expongan a un incidente de prescripción de ejecución de sentencia porque no se hizo dentro de la oportunidad correspondiente. Entonces, nos va a servir a todos para que cuidemos más esos plazos, para que los expedientes no se queden a dormir el sueño de los justos y sean debidamente impulsados ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional otorgue dentro de las cuestiones que legalmente procedan con base en las herramientas que los interesados le proporcionen, pues todas las medidas conducentes para llevar a cabo la ejecución de las resoluciones. Finalmente, vamos a hablar de manera ya muy somera en relación a la ejecución de sentencias
y demás resoluciones de distintas entidades federativas. Y esto está contenido en el artículo 1100 nacional. El artículo 1111 refiere lo siguiente. Está contenido en el capítulo 5, que lleva por título de la ejecución de la sentencia y demás resoluciones de las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas. Y el precepto legal aludido dice: la autoridad jurisdiccional ejecutora que reciba exhorto con las inserciones necesarias conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, cumplirá con lo que disponga la autoridad jurisdiccional requirente, siempre que lo que haya de ejecutarse no fuere contrario a las leyes de cada entidad federativa. Entonces, aquí en este diagrama que les comparto, tenemos que la entidad federativa respectiva remitirá la sentencia y las demás resoluciones mediante el medio de comunicación correspondiente con los licenciados necesarios para su debido cumplimiento. Una vez que se determine la recepción, se ejecutarán los autos insertos en las requisitorias, ¿no? Conforme a lo que dispone el artículo 1113. Aquí ya tenemos nosotros también el procedimiento, si se opone, si no se opone, ¿no? Si no se opone, entonces se llevará a cabo la ejecución de los autos relativos en términos del 1113. Pero si se opone, entonces se procederá en la vía incidental a calificar las excepciones que se hayan opuesto, los motivos de oposición correspondientes, conforme a lo que dispone el artículo 1113 y el 1114. El 1113 dice: si al ejecutar los autos insertos en las requisitorias se opusiere tercera persona, el órgano jurisdiccional oirá incidentalmente y calificará las excepciones opuestas conforme a lo siguiente. Cuando la tercera persona que no hubiere sido oído por la autoridad jurisdiccional requirente y poseyere en nombre propio la cosa en que debe ejecutarse la sentencia, no se llevará adelante la ejecución, devolviéndose el exhorto con inserción del auto en que se dictare esta resolución y de las constancias en que se haya fundado. Y fracción segunda, si la tercera opositora que se presente ante la autoridad jurisdiccional requerida no probare que posee con cualquier título traslativo de dominio la cosa sobre que verse la ejecución del auto inserto en la requisitoria, será condenada a satisfacer costas, daños y perjuicios a quien se los hubiere ocasionado, y contra esta resolución no se dará recurso alguno. El artículo 1114 dice: las autoridades jurisdiccionales requeridas deberán ejecutar las sentencias de conformidad con lo siguiente. Fracción primera, que verse sobre cantidad líquida o cosa determinada, individualmente. Segunda, que se tratare de derechos reales sobre inmuebles o de bienes muebles ubicados en la entidad federativa correspondiente y conforme a las leyes del lugar. Fracción tercera, tratándose de derechos personales o de estado civil, la persona condenada se sometió expresamente por razón de domicilio a la justicia que la pronunció. Y fracción cuarta, siempre que la parte condenada haya sido emplazada personalmente para ocurrir al juicio. Artículo 1.115. La autoridad jurisdiccional que reciba despacho u orden de su superior para ejecutar cualquier diligencia es mero ejecutor y, en consecuencia, no dará curso a ninguna excepción que opongan los interesados y se tomará simplemente razón de sus respuestas en el expediente antes de devolver. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí el artículo 1.115 nos refiere que la autoridad que conozca de la requisitoria correspondiente, pues no podrá conocer de ningún tipo de excepciones y tendrá que devolver únicamente la constancia del medio procesal correspondiente a la autoridad requiriente, ¿no? Aquí yo ya les estoy, bueno, se les está exponiendo en caso de que se lleve a cabo, una vez que se que se califiquen las excepciones, dice prospera la excepción, sí,
se devuelve el medio de comunicación. No, se cumple la orden de autoridad al requiriente y se lleva a cabo en términos del artículo 1114. Entonces, como podemos ver aquí, la cuestión pues no es de mayor trascendencia, sino simplemente cuál es el tipo de procedimiento que nosotros debemos de llevar a cabo y por virtud del cual se va a cumplir la ejecución de una sentencia. Aquí me quiero detener un poquito en la cuestión, me voy a regresar, porque hay una parte en donde el apartado relativo a la ejecución de las sentencias nos habla sobre la ejecución que se deba dar cuando el convenio se haya celebrado ante el tribunal de alzada, ante una sala. Y en este sentido, dice que todas esas transacciones que se celebren, si gustan ustedes corroborarlo, está contenido en el artículo 984 del Código Nacional, ¿sí? Y este precepto legal establece que las transacciones o los convenios que se celebren en segunda instancia serán ejecutados por la autoridad jurisdiccional que resolvió en primera instancia, debiendo la autoridad jurisdiccional de segunda instancia enviar los autos y copia certificada del convenio respectivo dentro de los 3 días siguientes a que se celebró y aprobó. La sentencia ejecutoriada que pronuncie la autoridad jurisdiccional de segunda instancia no requerirá notificación personal alguna a las partes. Entonces, aquí lo que podemos observar o lo que podemos inferir de esta determinación es que también se encuentra regulado cuando ya en segunda instancia se encuentran las partes ante el tribunal de alzada y también pretenden llevar a cabo un convenio. Y en este sentido, pues tendrá que celebrarse, aprobarse y dilucidarse ante el órgano de segunda instancia, pero quien efectivamente llevará a cabo la ejecución de ese convenio tendrá que ser el juez que conoció en la primera instancia. Entonces, una vez que de todas maneras se lleve a cabo el cumplimiento de esa ejecución, pues tendrá que darse paso al procedimiento que ya vimos, que ya analizamos, en donde tendremos nosotros que seguir y emitir y dictar las medidas necesarias con base en los supuestos en los cuales se haya pactado ese convenio. Entonces, tendrá que ser y es muy, muy importante que se verifique de qué forma las partes efectivamente quieren dar cumplimiento y dar por concluido ese proceso de ejecución, como lo vimos al principio de esta charla. Lo que se pretende es que se logre tener de una forma menos gravosa y menos tardada para los involucrados dentro de estos procesos, pues obviamente el cumplimiento de la ejecución de las sentencias. Entonces, quiero concluir con esta plática, esperando y con el mejor ánimo de haber sido útil en cuanto a la cuestión que ahora nos ocupó, que es platicar en relación a este tema y sobre todo poner a su consideración que ciertamente es un tema en el cual se ha generado una deuda social, puesto que en su gran mayoría, no quiero hablar de porcentajes ni de cantidades en las cuales quizá incurra en una imprecisión,
pero en estos 44 artículos que componen el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias, lo que se procura y por lo que se pugna es lograr dar el debido cumplimiento y obviamente obtener de parte del órgano jurisdiccional hacia la parte vencedora, hacia el justiciable, el verdadero y efectivo cumplimiento a esas sentencias, que se evite ya, como lo platicamos anteriormente, esas prácticas dilatorias que obstaculizan el resultado de una sentencia en la cual ya se dirimió respecto, en donde ya se siguió todo un proceso donde los diversos estadios respectivos fueron ya cumplimentados, fueron llevados a cabo y sobre todo en donde se estableció con una debida legalidad todo un proceso y que se da en la práctica la cuestión de generar después, al momento de que ya se ordena la ejecución, tratar de sorprender al órgano jurisdiccional con cuestiones que se supone no fueron debidamente analizadas o no fueron debidamente probadas, o que desde un inicio se estableció que el inmueble era uno y es otro, o que el bien mueble que se tiene que entregar ya no existe, por circunstancias X desaparecieron, o que la rendición de cuentas sobre la cual se tenga que llevar a cabo no fue debidamente aportada o simple y sencillamente fue negada para llevar a cabo el cumplimiento, o que la partición no se lleva a cabo en los efectos que son los necesarios para poder dar por cumplida esa sentencia, y que al momento de la adjudicación lleva a otro tipo de complicaciones, y esto únicamente lo que se pretende o lo que debemos pretender o el área de oportunidad de la que debemos aprender en esta ocasión, en esta oportunidad que se nos da, es con la creación, con la implementación de este Código Nacional, es justamente zanjar todo ese tipo de circunstancias y lograr el verdadero cumplimiento y el respeto a las determinaciones judiciales que causaron, que son cosa juzgada, sobre las cuales ya no hay mutabilidad, sobre las cuales ya no hay otra cuestión más que analizar, más que dar el debido cumplimiento a lo que ahí ya está ordenado. Entonces, con ello creo que hemos aportado y hemos analizado en la medida de lo necesario hasta este momento, puesto que es obvio, como será en todos los capítulos y en todos los apartados correspondientes, al momento de implementarse el código en cada una de las entidades federativas, pues esto irá generando circunstancias que se van a dar, sobre las cuales tendrá que modificarse algunas cuestiones, tendrán que reformarse algunas otras, y tendremos que adecuar a la realidad social la legislación para efecto de no dejar inaudita a ninguna de las partes involucradas, y sobre todo sin perder de vista, lo reitero, y entendiendo que todo el propósito de cualquier legislación que se crea es y de la cual nosotros tendremos que aplicarla en su momento, es para efecto de conceder y cumplir con el mandato constitucional que nuestra máxima legislación prevé, contenida en el artículo 17, contenida en el artículo 1, y que nos lleva a lograr, a buscar y a encontrar las mejores herramientas para que el justiciable, el usuario común, aquel a quien va dirigido todo el trabajo y el esfuerzo que realizamos,
efectivamente se van colmados y que dejemos de tener pendiente esta asignatura relativa a la ejecución y dejemos de tener pendientes los procedimientos necesarios para el efectivo cumplimiento y el acceso a la justicia. Entonces, sin más, yo concluyo en esta oportunidad con los temas de los cuales tuvieron a bien invitarme a platicar con ustedes, con base en lo establecido tanto en el Código actual de Procedimientos Civiles para el Estado de México, como en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya muy próximo a implementarse en nuestra entidad, y que será muy necesario que tengamos todos las bases suficientes y el conocimiento necesario para poder llevar a cabo un ejercicio que sea participativo, que sea proactivo por todas las partes involucradas, para que esto pues nos lleve a, como lo decía hace un rato, al fin último, que es darle al justiciable efectivamente un acceso a la justicia. Les agradezco mucho su atención, el tiempo que dedicaron a estar atendiendo a la plática de la suscrita, y esperemos que podamos vernos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Agradezco a la Subdirección de Capacitación de la Escuela Judicial por todas las atenciones que han tenido hacia la suscrita para la grabación de estas pláticas, y sobre todo por todas las oportunidades que le han generado a la suscrita para poder llevar a cabo el compartir con ustedes estos temas que son interesantes, que son importantes, su conocimiento, y que seguramente serán motivos de estudios de mayor profundidad conforme su implementación y conforme, como ya lo dije hace un momento, se vayan dando las circunstancias de cada caso en particular, pues incluso será motivo de generación de nuevos criterios federales que llevarán a dirimir muchas de las cuestiones que quizá se adviertan como lagunas dentro de esta legislación, o que incluso puedan llevarnos a la mejor implementación y uso de nuestro Código Nacional. Muchísimas gracias, excelente tarde, y como siempre quedo a la orden. Hasta luego.